En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Es que el mundo resolvió poner en vigencia lo que llamamos los filósofos del derecho, el derecho natural. El derecho natural existe por mandato de Dios. Es la participación, la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. Hay principios inmutables, principios universales, principios que no cambian por el paso del tiempo o por el cambio de latitudes o de longitudes. No, el derecho natural existe universalmente. Cuando estudiábamos el derecho natural en la universidad, guiados por ese gran maestro que fue Leopold Duprigny, el grande estoy hablando, cuando lo estudiábamos siempre nos preguntábamos, y él se preguntaba, ¿quién hará hacer valer el derecho natural? Pues el mundo se puso de acuerdo y el mundo creó lo que se llama el derecho internacional humanitario. Y el mundo está dispuesto a defender, donde quiera que sea, como quiera que sea, los derechos humanos. Una dictadura interna, un régimen cualquiera, no tiene derecho a violentar los derechos humanos porque esa es una afrenta contra la humanidad. Los derechos humanos tienen que prevalecer aquí y en cualquier parte. Los derechos humanos, el derecho a vivir, el derecho a ser libre, el derecho a que se mantenga y se respete la dignidad de la persona humana. Y a raíz y después de la Revolución Francesa de 1789, el derecho al gobierno del pueblo, de las mayorías, en contra de las autarquías, en contra de la violencia que pueda ejercerse contra el pueblo. Repito, eso es un derecho universal y un derecho universal que debe ser aplicado de todas maneras en contra de las tiranías que tratan de pisotearlos. Ese es el gran avance de la humanidad, que es la Corte Penal Internacional. Eso, precisamente, un tribunal que juzga a los bandidos, que juzga a los delincuentes donde quiera que estén. No importa su nacionalidad, es el respeto al derecho internacional humanitario el que prevalece de acuerdo a la Corte Penal Internacional. Grande avance para la humanidad. Enorme significado tiene la cuestión del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que no es otra cosa que la aplicación al terreno concreto de la ley natural, de la ley eterna de Dios, de la que participa el hombre a través de su razón natural. Esa es la razón, nada menos que es por la cual el tirano Nicolás Maduro no puede hacer lo que le da la gana en Venezuela. No lo puede hacer. La manera como está tratando a su pueblo, la manera como se robó unas elecciones en contra de la dignidad del pueblo venezolano, de sus derechos elementales, claman justicia por el derecho internacional humanitario. Lo que salieron a decir los dictadores de México, de Brasil y de Colombia es una enormidad desde el punto de vista de los derechos humanos. Que no, que nadie se preocupe por ellos, que no haya intervención al interior de los países. Cada país tiene derecho a hacer lo que le da la gana. El tirano Nicolás Maduro tiene todos los derechos y ninguna obligación, porque no le es aplicable el derecho internacional humanitario, ni los venezolanos tienen derechos humanos.
Eso es lo que dicen, en pocas palabras, estos tiranos despreciables de Brasil, de México y de Colombia. Y de Colombia. Entiendan los colombianos lo que vienen. Tenemos precauciones suficientes contra una dictadura que pisotee los derechos humanos. Pues Gustavo Petro dice que no. Por eso pone a votar a ese frágil sujeto que llevó a la OEA a votar en contra de la participación del mundo entero en las elecciones de Venezuela. El mundo no va a intervenir. El mundo no va a poner un voto. El mundo va a verificar que lo de Venezuela fue de una manera y no de otra. Que se respeta el derecho de los venezolanos a que se admita su victoria y a que se obre de conformidad. Desde luego, protegiendo los derechos humanos de los vencidos. Pero no, Gustavo Petro vota en contra. ¿Por qué? Porque está preparando para Colombia algo parecido a lo que hizo Maduro en Venezuela. Ese es el anticipo. Eso es lo que significa el voto de ese sujeto, embajador de Colombia en la OEA, en contra de la decisión mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria de la OEA, con excepción de México, de Brasil y de Colombia. Todos los países serios, distinto de las islitas que hay en las Antillas que reciben un barril de petróleo y que con eso les mueven su voluntad, con excepción de esos países, toda América estaba dispuesta a producir una resolución exigiéndole a Venezuela respeto a la voluntad popular, respeto a la democracia representativa de la que estamos orgullosos en el mundo desde la Revolución Francesa y desde la Revolución Americana hasta nuestros días. El derecho internacional humanitario, los derechos humanos. En este momento, María Corina Machado tiene que estar escondida porque la van a torturar, como están torturando a los que caen en las garras de Maduro. ¿El mundo va a tolerar eso? ¿Eso es permisible? ¿Eso es tolerable? Colombianos, firmes con Venezuela, porque Venezuela representa la vigencia de la ley natural de Dios, porque Venezuela representa la dignidad humana, la libertad, los principios fundamentales del derecho universal, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Y eso es lo que quiere violar Gustavo Petro en Venezuela para violarlo después en Colombia. Para eso está organizando la policía, para eso quiere organizar el ejército, para torturarnos como a unas viles criaturas que no tienen derechos. Colombianos, levantemos nuestra voz para exigir los principios universales del derecho internacional humanitario y para decir que más allá de la voluntad de ese aprendiz de tirano que es Gustavo Petro, de ese exguerrillero, de ese amigo de los asaltantes del Palacio de Justicia, de ese sujeto, cuidémonos de ese sujeto y levantemos la voz para decir: Colombia respeta el derecho internacional humanitario y Colombia está con los derechos humanos de todos los venezolanos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.